Bueno, primero que todo, pues bueno, nuevamente saludarlos, un placer estar con ustedes acá en este seminario de filosofía y videojuegos en el que estábamos trabajando y leyendo el texto, bueno, más que trabajando, estábamos leyendo y charlando el texto de Archeogaming, An Introduction to Archaeology in and of Video Games, o sea, Archeogaming, una introducción a la arqueología en y de los videojuegos, del profesor Andrew Reinhardt, un arqueólogo pues muy reconocido del Instituto de Arqueología de la Universidad de York en Reino Unido, en Inglaterra. Bueno, la vez pasada habíamos estado leyendo la introducción, si no me falla, habíamos quedado justamente más o menos como por acá en la mitad, acá donde estábamos hablando pues de Archeogaming, Media Studies and Media Archaeology. La idea pues de esta sesión naturalmente va a ser terminar la introducción y hoy adelantar lo más posible en el primer capítulo, que vamos a mirar un poco cómo está estructurado este texto y pues a partir de ello vamos a ir mirando cómo funciona un poco el asunto. Listo. Entonces, hoy vamos a charlar sobre estos aspectos y pues nada, arranquemos. Bien, hagamos un rápido repaso de lo que habíamos visto la vez pasada. En la sesión anterior habíamos mostrado cómo el archeogaming se parecía mucho al desarrollo disciplinar de ciertas áreas de las ciencias humanas y de las ciencias sociales que buscan tomar los videojuegos como un objeto de estudio académico serio, si se quiere, en la medida en que eso tenga sentido. De esta manera, la idea fundamental de lo que sería el archeogaming sería pues utilizar las herramientas arqueológicas para estudiar los videojuegos, ¿sí? No solamente en los videojuegos, sino también para estudiar los videojuegos como tal. Esa distinción la habíamos hecho de una manera muy escueta, la vamos a desarrollar un poco más en la sesión de hoy y sobre todo nos interesa pues mirar y que podamos identificar un poco cuáles serán esos estatutos epistémicos, o sea, qué es lo que hace que se establezca la validez de utilizar ciertas herramientas arqueológicas en el orden de los videojuegos. Para ello habíamos estado haciendo unas distinciones y relaciones de qué de arqueología hay en el archeogaming, que de archeogaming puede haber en los estudios en los media studies o en los media archaeology, ¿sí? Y pues básicamente lo que acá estamos tratando de hacer es una especie de teoría de conjuntos. Vamos a mirar en este gran conjunto que se llama arqueología o ciencias humanas, incluso ciencias sociales, como ustedes lo quieran ver, que en este conjunto pues corresponde de una u otra manera a lo que nosotros podríamos llamar archeogaming. Entonces eso es un poco lo que hemos estado hablando y lo que vamos a seguir mirando acá, ¿no? En este pequeño subcapítulo que tiene una página, quiere diferenciar el archeogaming de los media studies y de la arqueología mediática de medios, no sé. Y entonces justamente pues va a establecer una distinción entre estos aspectos, digamos, o entre estas, no sé cómo llamarlos, campos de estudio a partir de ciertos referentes teóricos, ¿no? Habla a propósito de Jacques Perriot, que en el 81 fue la primera persona en hablar o en acuñar el término media archaeology, cuando estaba tratando específicamente con artefactos mediales, ¿no? Algo así como los typewriters, ¿sí? Y pues digamos abordaba la función de uso, la representación social de todo este tipo de aspectos. No obstante, sí, dice que pues las dos grandes voces de toda esta media archaeology, Erkki Huntamo y Jussi Parikka, están de acuerdo con él en que la arqueología de medios no debería confundirse con la arqueología como disciplina, porque pues justamente hacen referencia, digamos, a otro tipo de objetos de estudio, mientras que la arqueología de medios sí se dedica a los archivos y artefactos que tienen una dimensión textual, visual, auditiva, etcétera. Pues la arqueología tradicional tiene otros enfoques. En ese sentido, sí, podríamos considerar que la arqueología medial o la media archaeology tiene pues un nuevo coto de caza, ¿no? Un nuevo espacio para hacer sus ejercicios arqueológicos, y algo por el estilo va a pasar con el archeogaming. Justamente, y es lo que sigue, que está ahí subrayado en amarillo, nos dice que el archeogaming también considera los videojuegos, ¿sí?, como
environments, o sea, como ambientes que han sido construidos o para ser construidos, ¿sí? Y que esta definición no solamente hace referencia a las estructuras físicas, ¿sí? O lo que hemos estado llamando mundos naturales, sino también a los mundos sintéticos, que es aquello que habíamos estado hablando como mundos digitales o mundos in-game o etcétera. De esta manera que para los propósitos de la arqueología la gente no debería o no podría separarse de sus cosas. La historia de la humanidad es la historia de la tecnología, de cómo nos hemos ido adaptando a la tecnología, o literalmente como lo dice ahí, is the story of adaptative technology, ¿no? De tecnología adaptativa. Y eso es algo muy sugerente. Nosotros tradicionalmente cuando digamos estudiamos, en particular en filosofía, sobre todo en filosofía postestructuralista, se utiliza mucho el término de acontecimiento. El acontecimiento busca estudiar, o sí, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Busca darle una voz a una realidad, pero pensándolo en términos de ciertas rupturas. Es decir, muchas veces, y es la tesis de la premisa, por ejemplo, de Heidegger o de Badiou, el acontecimiento trae una novedad al mundo. Y lo que nos interesa es justamente mostrar esta novedad. En este sentido, la perspectiva arqueológica tiene más que ver con unas continuidades. Si bien hay rupturas en estas continuidades, y justamente porque hay rupturas podemos establecer continuidad entre aspectos diferentes, no se trata de separar, sino se trata justamente de un ejercicio de articulación, en particular entre pues la historia de la humanidad y la historia de estas tecnologías que se han ido desarrollando. Ello nos lleva a preguntar por qué en la historia de la humanidad solo han existido videojuegos porque los videojuegos existen en este momento de la humanidad. No desde una perspectiva determinista ni nada por el estilo, sino básicamente nos preguntamos cuáles son los desarrollos históricos que nos han permitido hacer eso ahora y no antes. Naturalmente el desarrollo de hardware y software, pero también hay otros aspectos, digamos, los aspectos visuales han existido en muchas partes y nosotros tenemos un desarrollo muy visual incluso en nuestros juegos, de los juegos de mesa y demás. Pero pues la tecnología nos ha permitido trabajar algunos aspectos de creación de mundos, inmersión en estos mundos, que pues son aspectos propios de los videojuegos. Seguimos con las distinciones. Ahora en el plano de los Game Studies nos dice, mira, el arqueogaming se parece a la arqueología y se parece a la media archaeology. En estos aspectos sí se diferencian estos. Y vamos a hacer lo mismo con los Game Studies, que es una rama muy... pues digamos muy fuerte. Cuando nosotros nos dedicamos a trabajar y a estudiar los videojuegos, pues tradicionalmente se hacen desde los Game Stories, que es toda una episteme, es decir, es todo un conjunto de principios y premisas que nos muestran y nos dan un norte, digámoslo así, como una especie de mapa de cómo se estudian los juegos. Dice que el arqueogaming puede ser considerado como parte de los Game Studies, ¿sí? Así como también de la arqueología. No obstante, la diferencia principal entre el arqueogaming y los Media Studies es la atención prestada al material cultural de los videojuegos mismos, el uso de hardware y software y el material cultural y virtual de los espacios creados cuando el software se está ejecutando. Así también, pues digamos que se presta atención a los jugadores del juego, a la cultura dentro del juego. Sí, y pues digamos a todos estos aspectos que se van trabajando. Vemos naturalmente acá digo naturalmente por la naturaleza propia de los enfoques. Los Games Studies están pensados sobre todo desde una definición de qué es un videojuego y qué se entiende por un videojuego o qué se entiende por un juego. Y pues tienen unos caminos y unos referentes muy específicos. El arqueogaming puede considerarse parte de ello en tanto que estudia los videojuegos, pero le interesa sobre todo el aspecto arqueológico, ¿sí? Y por eso pues naturalmente va a entender los videojuegos como un material cultural en sí mismo. Y pues esa es la premisa que habíamos señalado acá y que, oye, pues podemos subrayar para dejarla de una vez ahí como patente y clara. Bueno, esto no estamos diciendo exactamente lo mismo. Y después de hacer una distinción, ¿sí? De aquello que los Game Studies, ¿no? The International Communication Association's Game Studies, bueno, define los Game Studies en este sentido, ¿no?
Entonces dice que el estudio de los juegos ofrece la oportunidad de investigar la comunicación humana, ¿sí? Desde una aproximación multidisciplinar, ¿sí? Y digamos que el ámbito no está limitado a ciertas disciplinas, sino que por ser multidisciplinar pues tiene distintos aspectos. El arqueogaming no quiere hacer justamente eso, no quiere ser una disciplina más entre otras disciplinas para hacer Games Stories. Eso está bien si yo hago Games Stories y quiero hacer eso y funciona, pero el arqueogaming quiere ser arqueología y quiere insistir en este punto, ¿no? Entonces dice que 3 de estos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 de estos, digamos, de estas definiciones que sean de los Games Stories se podrían usar también para el arqueogaming, pero bueno, pues lo cual muestra que hay una especie de confluencia en algunos de los intereses. Más bien piensa, y es algo que le interesa al autor señalar, que los arqueólogos pueden entenderse como creadores de juegos, como diseñadores de juegos. Sí, y lo ponen en esos términos, ¿no? Literalmente, archaeologists as game makers. Los arqueólogos pueden interpretar videojuegos digamos, de igual manera, tanto como sitios, así como artefactos. Y esto es interesante. Yo estoy casi seguro, no sé cuántos de nosotros tengamos formación en arqueología, yo no la tengo, naturalmente. Pero cuando nosotros estudiamos una disciplina, en mi caso filosofía, en el caso de los arqueólogos arqueología, nosotros nos hacemos, digamos, nos apropiamos de ciertos principios que rigen el saber y así como determinados métodos y formas de hacer algo. Esta identificación de los arqueólogos como diseñadores de juegos y no al revés me parece significativa. Podríamos decirlo y en principio tendría el mismo sentido, ¿no? Game makers as archaeologists, ¿no? O sea, diseñadores de juegos como arqueólogos. Pero ahí estaremos haciendo el énfasis en los game makers. Acá hacemos el énfasis en los arqueólogos como diseñadores de juegos. De una u otra manera, el ejercicio arqueológico se parece o tiene digamos, un paralelismo muy, muy fuerte con el ejercicio, con el acto de crear un juego. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo vemos? Él dice que básicamente podemos verlo en tanto que entendamos los juegos tanto como sitios, así como artefactos. Los arqueólogos pueden ser proactivos creando sus propias narrativas y teniendo un lugar en la mesa del desarrollo de juego, ¿no? Por eso una de las consideraciones o digamos de los aportes más importantes que él ve, el profesor Reinhardt ve del arqueólogo en el diseño de los videojuegos, tiene que ver justamente en la creación de un lore de los videojuegos en la comunidad. ¿Sí? Lo cual para él es un aspecto estrictamente, o mejor dicho, enfáticamente arqueológico. Y yo estoy de acuerdo con él. Tradicionalmente para mí el lore de un juego no es más que pues lo que los diseñadores y desarrolladores han puesto ahí de alguna manera y que gracias a pues estructuras narrativas y comprensivas que tenemos los seres humanos le damos una unidad a todo este rollo, ¿no? No obstante, pues esa unidad dada en el relato pues va constituyendo justamente un objeto arqueológico que se puede investigar y se puede estudiar. Más adelante nos va a poner el ejemplo de cómo hay ciertos mundos que por ejemplo existen básicamente en las comunidades de discusión en los foros, ¿no? Muchos detalles de ciertos videojuegos, Red Dead Redemption, Grand Theft Auto, quizás sean los mejores referentes, tienen una explicación del mundo en los foros de Reddit y compañía que hacen, digamos, pues de este mundo un sitio arqueológico en sentido del arqueogaming muchísimo más profundo de lo que uno a primera vista podría identificar. Entonces yo creo que es una buena intuición la de él, ¿no? Sigue a continuación pues digamos estableciendo los principios. Nos dice que un arqueólogo sabe los arqueólogos saben esto, que hay evidencia adicional desconocida en el tiempo de publicación y que puede cambiar una teoría o que el pensamiento futuro, digamos que a futuro podemos pensar
cosas diferentes en la medida en que reinterpretemos datos diferentes. Y eso es algo que va a pasar claramente con el estudio de los videojuegos e incluso con el diseño de los videojuegos. Uno de los mejores ejemplos, lo estaba hablando justamente en estos días con un amigo diseñador. Él decía, él me hablaba de la actualidad y las ventajas del pixel art. Y justamente en el jam, en este jam de lo lúdico como medio, también alguno de los ponentes hablaba de por qué se había utilizado el pixel art. Y al final de cuentas eso es un ejercicio, digamos, todo un ejercicio reinterpretativo. Inicialmente se utilizaba el pixel art, llamámoslo así, en el diseño de videojuegos porque era la forma más fácil de movilizar un objeto en la pantalla, dado los recursos técnicos de la época. No obstante, eso fue generando una estética y esa estética se fue vinculando a ciertos valores, a ciertas prácticas, ¿sí? Y por ejemplo, hoy en día hay muchos productos que se venden, se hacen, se diseñan con pixel art, no tanto por las condiciones y limitaciones técnicas, sino por por el efecto y el contenido estético y artístico que subyace a él. Entonces es un principio muy sugerente, ¿no? Nuevos aspectos arqueológicos nos permitirían descubrir que el pixel art que estamos utilizando ahorita empezando la segunda década del siglo XXI, es diferente a aquel pixel art que se usaba, no sé, hace 20 años, pienso yo en Symphony of the Night, ¿sí? Y al que se usaba antes, pienso yo en otro tipo de juegos, ¿no? Entonces, esto es un punto importante porque nos va mostrando que podemos, gracias a un ejercicio arqueológico, encontrar diferencias en el uso del pixel art, ¿no? Y eso es valioso, ¿sí? Nos pone el ejemplo de que ahorita hay algunos arqueólogos haciendo juegos. Lamentablemente no nos dice cuál o cuáles, ¿sí? Entonces pues tendríamos que mirar. Por allá ahí en el chat había un viva Hegel y Leonidas, pero bueno, no sé, lo acabo de ver. Me imagino que fue por alguna de las referencias que hice, pero bueno, seguimos entonces a continuación y digamos que llegamos a una premisa arqueológica que en el fondo es una premisa hermenéutica, una premisa muy filosófica, y es que la creación nos permite entender, ¿sí? O sea, el acto de crear es una relación con la significación. El acto de la creación a menudo nos ayuda a clarificar el pensamiento acerca de uno o más preguntas o cuestiones, incluyendo aspectos narrativos de la exploración reflexiva, de una mecánica en un serious game, ¿no? Ian Bogost llama este ejercicio como carpintería, ¿sí? Carpintería de alguna manera. La idea de la comparativa es buena, pero recordemos que estamos acá hablando de los arqueólogos como diseñadores de juegos. Una de las dificultades que se la va a presentar al arqueogaming y la va a señalar más adelante consiste justamente en el exceso de información, o sea, en la medida en que se están produciendo videojuegos en todas partes del mundo, de muchas maneras, de muchos medios, y que de hecho, que jugarlos todos es virtualmente imposible y su conservación eventualmente será virtualmente imposible. Hay juegos, por ejemplo, diseñados para Android 2, ¿sí? 2.1, 2.2, que actualmente ya salieron de la Android Store. Y es muy difícil conseguir, son muy difíciles de conseguir. Por ejemplo, yo recuerdo justamente hablando con unos compañeros de esto, yo jugué un juego de Android que se llama The Force Unleashed, pues diseñado en su momento pues también por LucasArts y demás. Y este juego, oye, pues no era la octava maravilla, pero estaba disponible en aquel entonces. No salió para Android, salió para Apple, salió para la Apple Store. Y te estoy hablando, el sistema operativo del iOS estaría más o menos en la versión 2, 3 también. Y era un juego interesante, no obstante, pues fue retirado de la tienda de Apple. Y pues no se volvió a conseguir. Yo lo tuve en un iPod viejo que tenía hasta que funcionó el iPod. Luego pues se dañó el iPod, tuve que reiniciarlo y pues se perdieron las aplicaciones en mi cuenta de Apple, de iTunes y demás. Ya no está más vinculada a esta aplicación. Y pasa esto, ¿no? Son espacios que se van perdiendo. Y pues surge la pregunta de cómo podemos entender todo eso.
la creación ayuda a entender, y muchas veces crear de manera a posteriori ciertos elementos nos ayudan a entender cómo funcionaba esto antes, ¿sí? Y bueno, es una forma de verlo. A ver, dame un segundo. Acá tienen toda la razón. No tengo las notificaciones activas del RAID. Ve, lo siento, discúlpenme por completo por no tenerlas pendientes. Pero bueno, voy a tenerlas más pendientes ahorita. Voy a hacer esto para tenerlas acá pendientes. Listo. No sé por qué no las tenía. No, tenme un segundo porque así no se puede. Listo. Acá voy a tener pendiente las notificaciones. Muchas gracias. No, ya, bueno, por ahí tengo un par de Fs. Quiere decir que, pues, en fin, ahí tenemos. ¿Morimos ignorados? No, no tanto. Acá hay espacio para todos. Al contrario, muchas gracias. Bienvenidos. Y pues sí, que viva Hegel y viva Leonidas. Y pues bueno, sigamos charlando a propósito de todos estos. Bueno, no solamente quienes morimos ignorados. Bueno, muchos filósofos a veces han muerto ignorado. Espero que los arqueólogos no. Y bueno, por ahí estaba el meme de un arqueólogo encontró un arqueólogo buscando restos antiguos, encontró el primer fósil de un arqueólogo buscando restos antiguos. Entonces, pues al final de cuentas, si morimos ignorados, siempre tenemos la opción de ser encontrados por un arqueólogo del futuro, ¿no? Puede ser. Me acuerda mucho del. Hay un juego que particularmente me encanta que se llama The Cave, la cueva. Y uno de los personajes es justamente una viajera en el tiempo. Y la viajera en el tiempo empieza a encontrar, porque puede viajar muchos años en el futuro, muchos años en el pasado, y empieza a encontrar los restos de los personajes, de los otros personajes con los que uno ha jugado. Y la primera experiencia es bien sugerente porque cuando uno, bueno, no sé, desarrollándose el juego, llega hasta un cierto punto y deja el personaje ahí para cambiar de personaje. Cuando uno llega con la viajera del tiempo, se da cuenta que ese personaje ha pasado ahí, pues no sé, 10.000 años, pero ese personaje era uno hace 40 minutos. Es una experiencia bien sugerente que valdría la pena tener. Así que sí, J. Alex Geme, alguien nos va a encontrar. Y si no nos amaron en vida, quizás nos amen en muerte, ¿no? Oye, podría ser. Pero bueno, sigamos entonces un poco acá con nuestro ejercicio. La tesis fundamental, repito, de Reinhardt acá es que el arqueólogo gana diseñando videojuegos. Y yo creo que si nosotros estamos pensando en el diseño de videojuegos, vale la pena pensar arqueológicamente. Repito, mi formación no es de arqueólogo, yo soy filósofo. Habría que mirar y preguntarle a algún arqueólogo, si de pronto hay uno acá en el Twitch, sería interesante si nos comparte algún texto de introducción a la arqueología, porque yo creo que nos permitiría pensar una manera diferente y muy lúcida de qué ponemos en un juego. Bueno, esa es una forma de digamos, no, tampoco es mi idea, es la tesis que él está sosteniendo, ¿no? Gardner también lo sostiene acá, dice que la arqueología gana con la creación de videojuegos, ¿sí? Creando pasados para audiencias más amplias y demás. Y en este mismo sentido, los arqueólogos necesitan un alto nivel de literatura, de medios digitales, no solo para la realización de juegos que ellos quieren hacer, sino también para formular las preguntas básicas y entender cuáles son los pasos básicos que se plantean en el desarrollo de un juego, así sean pequeños, ¿no? Él pone el ejemplo de algún Game Jam que fue muy sugerente, y pone un Game Jam del 2014, ya hace 8 años, ¿sí? Que tenía que ver justamente pues con unos aspectos, digamos que tenía unas referencias arqueológicas, y dice que bueno, acá fue el juego Buried, ¿sí? El ganador de este Jam del 2014. No lo conseguí para ver o poderlo jugar o encontrar un demo o algo, pero oye, sería interesante si lo encontramos, pues poder sacarlo ahí para jugar, ¿no? Para jugar. Nos pregunta Gosha Sanz, ¿no habría una diferencia también en la metodología, considerando que la arqueología es una disciplina como geografía, estratigrafía, etcétera? Sí, naturalmente las hay en la metodología. Cuando nosotros
digamos, esta es una forma muy elemental y muy clásica de establecer la distinción, ¿no? Cuando nosotros hablamos de una ciencia, tradicionalmente decimos que una ciencia tiene un objeto material y un objeto formal, o sea, estudia algo y lo estudia desde una perspectiva. El algo que estudia pues está determinado usualmente por aspectos, digamos, por aspectos del mundo, y el cómo lo estudia está determinado por aspectos subjetivos no míos propios, sino subjetivos del ser humano y de una razón humana. Y en ese encuentro pues encontramos objetividad, intersubjetividad, subjetividad y demás. Cuando nosotros hablamos de metodologías, naturalmente tenemos que mirar cómo hacemos para utilizar las mismas metodologías si cambiamos los objetos de estudio. Y eso es un poco lo que justamente pues le ha dado pie a todo lo que se llama la epistemología contemporánea y a la teoría de la ciencia contemporánea, ¿no? Sobre todo pues contemporánea, muy contemporánea. Porque existe una pregunta de si es posible utilizar metodologías sacadas de otras ciencias y que se puedan aplicar a saberes diferentes. Ejemplo, si puedo sacar la genealogía tal como se utiliza en filología y la puedo utilizar en otras disciplinas. ¿Eso es posible? Todo eso requiere, digamos, un ejercicio filosófico, un ejercicio epistemológico, un ejercicio de fundamentación. Ahora, naturalmente se hace, ¿no? Hay perspectivas muy abiertas, ¿no? Está, por ejemplo, la perspectiva de Feyerabend, que dice como el anarquismo epistemológico me permite a mí utilizar cualquier metodología en cualquier cosa, pero hay otras perspectivas que digamos la de Foucault, que a mí me gusta en esos términos. No soy muy Foucaultiano, a decir verdad, pero me parece que ahí Foucault habla con sensatez, con bastante sensatez, cuando habla de una caja de herramientas, ¿no? Entonces él dice, mira, las metodologías en todas las ciencias sociales terminan siendo como una especie de caja de herramientas. Hay metodologías que sirven de mejor y de peor manera, de la misma manera que pues, las cajas de herramientas. Yo podría clavar una puntilla con un alicate, pero pues es mejor con un martillo. Quizás para ciertas cosas yo puedo hacer una genealogía, pero quiero hacer una cartografía. Entonces sí, podría hacer cartografías de, no sé, digamos del pasado en los videojuegos, pero quizás sea mejor hacer una arqueología. Entonces yo creo que por eso puede ser una perspectiva para mostrar cómo, habiendo diferencias en las metodologías, podemos utilizarlas de todas maneras, ¿no? Gosha nos sugiere un libro, Introducción a la Arqueología, de Gordon Childer, no tengo ni idea cómo se pronuncia. Oye, Gosha, muchas gracias. Y Palu Sushi dice que así no le gusta, que no quiere, que él quiere ser amado. Todos somos amados, naturalmente. Quizás si no es en esta vida, tal vez por lo que dejemos después. Sí, no, al final de cuentas, nuestros restos terminarán convirtiéndose, bueno, son carbono en algún momento y con suficiente tiempo serán petróleo. Bien, la arqueología es acerca del vínculo y de la interacción. Es una tesis importante que él señala acá y que a mí me gusta, me ha llamado la atención y he querido mantenerla, ¿no? Y sobre todo en el contexto de los videojuegos. Cuando nosotros buscamos una definición para el juego, y eso está tanto en Huizinga como en Gadamer, cuando nosotros buscamos una definición de lo que es un juego, sale sí o sí en algún momento el concepto de interacción, porque pues el ejercicio de juego siempre implica una especie de, y digo una especie de alteridad, o sea, un algo otro con lo que se juega. Gadamer lo dice de una manera muy bonita, dice, un gato que juega con una pelota, ¿sí? No está jugando solo, está jugando con la pelota. La pelota en ese momento se establece como un otro, claro, no un otro sujeto, etcétera, aun cuando eventualmente, duda en el caso de un gato, no sé qué tanta imaginación tenga, pero funciona como un aspecto de alteridad. Y en ese sentido todo juego tiende, ¿sí?, a sobrepasar el plano meramente solipsista, de tal manera que si en la interacción se crean valores y si en la interacción se crean aspectos que pueden generar una tradición, cultura y demás, pues este aspecto de la interacción es fundamental en la arqueología y encuentra su lugar propio también, e incluso en los juegos. Él va a seguir y va a mostrar el caso de dos ejemplos en particular de juegos que son arqueológicos. Digit no lo encontré, no encontré ningún gameplay, pero creo que por ahí había alguno, ¿sí? Y el del que sí se encuentra es el de Roman Town de
tengo ni idea cómo suena esto, Wilczynski, supongo, ¿sí? Es un juego simpático, de hecho alcancé a encontrar una versión jugable por ahí en algún navegador. Em, es un juego en el que uno está pues básicamente raspando las ruinas del Imperio Romano y va encontrando cosas y tiene modelados en 3D y entonces uno va haciendo mosaicos y uno limpia el piso y va encontrando cosas y es una forma de hacer de la arqueología un videojuego, lo cual no o sea, hace parte del arqueogaming pese a que no define la naturaleza propia del arqueogaming. Me pregunta Sofía 13 de marzo. Una pregunta con mi doctorado en filosofía: ¿cuál es mi área laboral en la que yo trabajo? Bueno, pues abro el paréntesis. Yo particularmente, mi área de filosofía es filosofía de la historia, que está muy ligada a la hermenéutica por los autores que yo trabajo. Yo me he dedicado a trabajar Dilthey y pues he trabajado la filosofía de Dilthey desde el programa de maestría y doctorado. Incluso en el doctorado hice una pasantía en la Dilthey Forschungsstelle en Alemania. Estuve allá 3 años trabajando con el profesor Scholz, Herlesing y otros autores sobre la filosofía de Dilthey. No obstante, cuando me regresé a Colombia, pues trabajar Dilthey acá no es que sea muy conocido y rentable, pero pues digamos que eso me ha capacitado para hacer otro tipo de cosas. Actualmente trabajo como profesor universitario, soy profesor en un par de universidades, en la Universidad de La Salle acá en Bogotá, en Colombia, y en la UNAD, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Es una universidad pública, virtual, y pues en la cual ahí dictamos cursos de filosofía y sobre todo cursos en todas las áreas de las ciencias sociales. Y trabajos, pues mira, van saliendo un poco aquí y allá. Por ejemplo, esta mañana me llegó un correo de una universidad también colombiana del occidente, del Valle del Cauca, solicitándome evaluar un libro. Entonces, sí, quizás la forma más fácil de trabajar siendo filósofo es en la docencia, pero hay muchísimos otros campos, muchísimos otros campos. De hecho, yo estoy seguro que el ámbito de los videojuegos a futuro va a ser un espacio importante para los filósofos, no, pero no tanto para los filósofos que sepan de filosofía. Schopenhauer le dice de una manera muy bonita, dice, el estudio de la filosofía ha hecho que nos olvidemos de filosofar. Y yo creo que es una buena forma de entenderlo así. La tesis de Schopenhauer repite la de Kant, de no se enseña filosofía, se enseña a filosofar. Y yo creo que lo importante, naturalmente necesitan que haya gente que sepa de los autores de filosofía, de sus libros, sus fechas, especialistas, comentaristas, todo ese tipo de cosas. Pero se necesita de gente que simple y llanamente sepa pensar. ¿Y por qué? Porque los seres humanos hacemos cosas con ideas. Entonces, por ejemplo, acá en Colombia ya han empezado a existir otros espacios laborales para filósofos, por ejemplo, en agencias de publicidad, porque a la base de una campaña de publicidad lo que se necesitan son conceptos. Y yo estoy seguro que a la base del diseño de videojuegos e incluso a futuro lo que se necesitan y se van a necesitar son conceptos. Y pues los filósofos somos personas que nos hemos dedicado a estudiar los conceptos de los últimos 2500 años. Oye, yo creo que es un trabajo muy prometedor. ¿Cuál es el gran problema? Pues que no es un nicho laboral que esté abierto, ¿no? Entonces no es que agencia de videojuegos busca filósofo para pensarte. No. Yo creo que es un ejercicio que hay que ir abriéndose poco a poco. Pero, pues no sé, Sofía 13 de marzo, si estás estudiando filosofía o te interesa, pues yo te animaría completamente. Yo creo que en el área de filosofía y videojuegos, de filosofía y diseño, filosofía y publicidad, filosofía y no sé, espacio público, etcétera. Es decir, todo aquello donde necesitemos conceptos, el ejercicio de la filosofía está bienvenido. Pero somos muy pocos en filosofía, somos muy poquitos. Por ejemplo, mis cursos de filosofía este semestre en la universidad presencial tengo un curso con 8 estudiantes. Eso es un curso muy pequeño, de los cuales pues no sé, yo espero que se gradúen todos, pero pues muy seguramente por ahora nada más se van a graduar la mitad, o sea 4 egresados. Todavía somos muy poquito, apenas alcanzamos para enseñar filosofía. Yo creo que necesitamos abrir más espacios y pues estos espacios se abren justamente pensando. Por ejemplo, hace un mes escribí un libro, por ahí no sé si se los ha contado la vez pasada, escribí un libro y lo publiqué en Kindle, en Amazon, que se llama La filosofía de Castlevania, que, oye, pues son mis reflexiones personales sobre Castlevania y demás.
un camino es ser escritor, también puede ser rentable si uno lo hace bien. Y cuando empecé a escribir esto, pues me empezaron a llamar aquí y allá de, oye, ven, hagamos una entrevista, chévere tu libro, ¿de qué se trata? E incluso a gente que no le interesa la filosofía, pero sí le interesa Castlevania. Entonces, pues uno empieza a, digamos, el nombre de uno empieza como a circular por aquí y por allá, y pues empiezas a establecer contactos, redes, y pues son opciones, ¿no? Son opciones. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo te pronuncio? Govetau, pues no sé. Sí, la filosofía es un lujo. La filosofía es un lujo. Tesis de Hegel, y ahora sí, él viva Hegel. Hegel lo ponía en otros términos de la filosofía siempre llega tarde, entre otras cosas, porque para hacer filosofía tenemos que haber resuelto todo lo demás. O sea, en una sociedad, un filósofo, o sea, una persona en sentido amplio, o sea, un intelectual, alguien que se dedique a pensar, es porque otros están haciendo las otras cosas que hay que hacer. Otros están cultivando, otros están labrando, otros están haciendo ropa, otros están cuidando, otros están, ¿sí? Entonces, naturalmente, el ejercicio de la filosofía termina siendo un lujo. Y por ende, uno como filósofo tiene una responsabilidad social importante de que nuestros pensamientos y las reflexiones terminen siendo accesibles, sugerentes, vitalizantes, etc. Eso de hacer filosofía para filósofos es como, dice Marquardt, es como hacer medias y venderle medias a fabricantes de medias. Termina siendo una cosa completamente endogámica donde nos miramos el ombligo y no pasa nada. Dice UNAM, la de México, o cuál. Otra cosa, ¿me harías el link de tu libro? Sí, dame un segundito, ya te lo pongo acá en el chat. Pues bueno, la UNAM de México tiene muy buena fama en filosofía. Yo creo que puede ser una excelente opción. Ahora, pues naturalmente son formas, ¿no? Mira, yo te lo cuento un poco por experiencia. Cuando yo estuve en Alemania, que estuve en un programa de filosofía, en un instituto de filosofía y demás, haciendo el doctorado allá, yo me di cuenta que ellos no sabían tanta filosofía como yo sabía. Es decir, yo me había leído a Malebranche, a Leibniz, a Tomás de Aquino, Duns Scotus, San Agustín. Yo tenía una cantidad de conocimientos en la cabeza, ellos no tanto. Y yo a veces decía, no, pero es que Malebranche, y me decían, ay, has leído a Malebranche, qué chévere. Y tú, no, ni idea. Pero había una perspectiva diferente, y es que en particular los profesores, ¿sí? No se tratan de grandes eruditos de filosofía, sino son profesores que tienen un planteamiento filosófico claro y lo están desarrollando. Entonces, y eso a mí me gustó. Una vez un profesor a mí me lo dijo en los siguientes términos: si tú tienes que, para explicar un planteamiento filosófico, tienes que citar a 10 filósofos atrás, es porque estás apelando a un argumento autorial. O sea, en el fondo no estás pensando. Lo importante sería que tú pensaras y que estas ideas pues le dieran forma a ciertos problemas de la realidad, a un camino, a formas de entender. Al final de cuentas, los seres humanos pensamos. Que si es la filosofía necesariamente fascista. No, yo creo que no. Yo entiendo por dónde va tu pregunta, porque muchas veces tanto el lenguaje de la filosofía por un lado como la actitud de los filósofos parece llevar a eso. Yo no creo que la filosofía sea un ejercicio de misioneros. Hay muchos que lo son, ¿no? Mi misión es defender a Kant, mi misión es defender a Hegel. No, ¿por qué? No, porque es que Hegel se equivocó, sí, mucho. ¿Qué sé yo más que Hegel? Pues no, sé cosas diferentes, vivo en un mundo diferente, ¿sí? Entonces, en este sentido, yo no creo que la filosofía... yo creo que la filosofía tiene que romper justamente con el fascismo. Tiene que romper justamente con el fascismo, ¿no? Y yo creo que la tarea de la filosofía justamente es evitar estas posturas. Dilthey, ya les conté que he trabajado toda mi vida Dilthey. Dilthey tiene un textico muy bonito, una frase que dice que a la entrada de la filosofía está un guardián invencible que le impide el paso a la filosofía a aquellos filósofos que vienen con un solo principio. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Si yo vengo con un solo principio al ejercicio de la filosofía, automáticamente llego con una postura reduccionista.
Es que todo es materia, es que todo es espíritu, es que todo es cultural, es que todo es no sé qué, es que todo es Dios, es que todo... Los reduccionismos no dejan pensar, nunca han dejado pensar y jamás van a dejar pensar. Entonces, en el momento en el que yo me vuelva fanático de un principio, o sea, fascista, pues estoy cayendo en un reduccionismo y automáticamente eso me saca de la filosofía. Eso me saca de la filosofía. Y yo, ¿cómo me definiría ideológicamente? Pues la pregunta es un poco capciosa. Yo no sé ideológicamente, filosóficamente podría, si por ideológicamente entendemos filosóficamente, yo me definiría como un heredero del escepticismo, ¿sabes? Yo cada vez estoy más cerca del escepticismo, pero no al escepticismo clásico, no al escepticismo moderno, sino más bien al escepticismo clásico, al de Pirrón, sexto empírico, y digamos, cómo este escepticismo resurge en Alemania con Odo Marquardt, con Blumenberg, con Weishedel. Hay varios autores que tratan este escepticismo de una manera un poco más práctica y no tan teórica. ¿Dónde quedan las corrientes filosóficas que no responden las ciencias? Un terraplanismo, por no ir muy lejos. Indudablemente el pensamiento tiene que suprimir corrientes filosóficas erróneas. Sí, correcto. A ver, el punto es... el punto es el siguiente. La filosofía no es un amuleto contra el error. Eso es clave. Eso es clave, ¿no? O sea, el hecho de decir es que yo tengo esta filosofía, entonces no me puedo equivocar. Falso, completamente falso. Los filósofos nos equivocamos muchísimo, muchísimo. De hecho, por eso es que existe filosofía, porque hay que seguir pensando los errores de los otros, ¿sí? Y justamente digamos que hacia allá va. Yo no llamaría tanto el terraplanismo con una especie de filosofía, pero el terraplanismo claramente es un error. Y es un error que tiene sus fundamentos en la filosofía, ¿no? Porque pues asume que ciertos aspectos epistémicos pueden tomarse como, o ciertas posturas y posiciones, digamos, metodológicas pueden validar mis observaciones de que si me monto a un avión veo que la Tierra plana, entonces es plana, etcétera. Yo creo que lo importante en este sentido es justamente un ejercicio de orientación del pensamiento, ¿no? Kant tiene un librito que se llama así, bellísimo, yo los invito a que si algún día pueden leerlo, denle una mirada, que se llama ¿Cómo orientarnos en el pensamiento? Y la pregunta de Kant es justamente eso. Kant dice, tradicionalmente nos orientamos por ideas, y las ideas carecen de realidad, son mentales, son ideas. La idea de Dios no es algo en el mundo, la idea de Dios es una síntesis suprema de las causalidades, en fin. Entonces, cuando yo me oriento en el pensamiento por ideas, lo cual está bien, funciona, pues a veces me lleva a caminos un poco sinuosos. Valdría la pena también incluir otros criterios de orientación, no uno, sino otros, más, 2, 3, 4 criterios de orientación, va a decir Kant. Y sí, completamente de acuerdo con ello. Bien, cierro acá el paréntesis. Si quieren seguir charlando ahorita, charlamos. Voy a mirar un poquito estas otras páginas que nos quedan acá. Y ya volvemos. Bueno, nos llega la última pregunta acá de Sofía. Dice, o sea, por ejemplo, ¿qué opinas del masculinismo, feminismo o qué sistema económico va contigo? Minarquismo, capitalismo, comunismo, sistematismo, el de Mario Bunge, anarquismo, etc. Oye, la pregunta es buena. Dale Talley, el autor del que yo les he comentado, él trabaja, uno de sus últimos textos se llama La teoría de la concepción del mundo. Es un nombre editorial. Y él consideraba que nosotros podemos, revisando la historia de la filosofía, hacer una tipología y establecer eso, tipos de filosofía con tipo de gente que hace tipo de cosas. Entonces dice, por ejemplo, los naturalistas son aquellos filósofos que tienen una epistemología, o sea, una teoría del conocimiento y de la ciencia sensualista, por lo general suelen ser materialistas y en el plano ético son utilitaristas. A diferencia, por ejemplo, de los del idealismo absoluto, ¿sí? Que suelen ser panteístas, suelen ser deterministas, etc. Y uno podría pensar que pues, uno busca su propia tipología. Entonces uno dice, oye, mira, yo en lo económico soy esto, en lo moral soy esto, en lo jurídico soy esto. Y como para tratar de, vuelve y juega, de orientarse. Sin embargo, pues eso no nos brinda muchas veces claridades. Las etiquetas a veces no nos ayudan, no nos dejan pensar. Son muy buenas para identificar aspectos de la realidad, pero hay veces que es necesario quitarle la etiqueta a la cosa para pensarla a profundidad. Ahora, si tú me lo pones en ese sentido, a mí me encanta y me ha encantado siempre y me va a encantar el anarquismo.
o sea, políticamente y tales, pero un anarquismo clásico, sobre todo el de Bakunin. Ese anarquismo es políticamente inviable, como ya se demostró en la Segunda Internacional y demás, pero el anarquismo, tal como lo muestra por ejemplo Pau Feyerabend, resulta muy útil en la ciencia, o como lo utiliza Bátimo, resulta muy útil en la hermenéutica. Entonces, incluso el mismo Borges y el mismo Tolkien se definen a sí mismos como anarquistas. No anarcocapitalistas, no, eso es otra cosa. Tampoco anarquistas en el sentido de Kropotkin de hay que lanzar una bomba a la autoridad y tal. No, este anarquismo más bien hace referencia a una promoción del individuo en tanto ser racional, que en tanto individuo como ser racional entiende que vive en comunidad y es capaz de relacionarse racionalmente, lo cual implica entender nuestras emociones, pasiones, visiones, deseos y demás, pues con otra gente. Repito, el anarquismo es utópico, o sea, un anarquismo político es utópico, pero quizás el anarquismo falla como filosofía política, pero resulta exitoso en otros aspectos. Por ejemplo, en epistemología, tesis de Feyerabend. Por ejemplo, en hermenéutica, tesis de Bátimo. O por ejemplo, el anarquismo podría resultar útil, digamos, o exitoso en el arte, por ejemplo, no sé. Es un poco caos, pero control del caos. Sí, sí, algo por ahí, algo por ahí. A mí, de hecho, cuando juego juegos de rol me gusta ese tipo de cosas. ¿Qué opinas del masculinismo, feminismo? Sé que no te gustan las dicotomías, etiquetas, pero más o menos. A ver, nosotros, esta es una idea mía, ¿no? Nosotros le ponemos nombres y etiquetas a los digamos a las realidades que a las que necesitamos referirnos, ¿no? Naturalmente, y esa es la pregunta mamona del filósofo de ¿pero qué es masculinismo? ¿Qué es feminismo? Porque cuando uno no sabe con qué está tratando, pero le tiene ese nombre, pues hay que, pues uno pregunta, ¿pero qué me estás entendiendo por ello? Y no obstante, algo entendemos por ello, algo estamos entendiendo por ello. Yo creo que estas dos, o sea, esta distinción entre masculinismo y feminismo ha sido importante, sobre todo en un contexto en el que nos hemos dado cuenta que nuestra orientación sexual y nuestra identidad de género resultan importantes para nuestra vida individual y para nuestra vida social. En ese sentido me parece que son conceptos importantes. Como todos los conceptos, creo que si nosotros no tenemos cuidado pueden volvernos reduccionistas. Me explico, no se trata de darle primacía al feminismo sobre el masculinismo y tal. Hay una lucha del feminismo que es importantísima porque históricamente las mujeres han sido oprimidas, han sido desplazadas, han sido violentadas mucho más que los hombres en sentido de género masculino. No obstante, yo creo que pues el feminismo es una lucha específicamente, o sea, presente, es del presente, es muy contemporánea. Nosotros podríamos proyectarla hacia el pasado y decir feministas de la antigüedad, pero pues eso es completamente anacrónico. El problema feminista no es del siglo VI, no es Safo, ¿sí? Pese a que Safo pueda inspirar a muchos de los feminismos actuales. Yo creo que son términos y son formas de pensar nuestra realidad hoy en día valiosas, que responden a contextos específicos de nuestra realidad, pero que al identificarlos o al tomarlos como si fueran principios máximos de o feminismo o nada, o masculinismo o nada, pues se vuelven justamente, vuelve y juega peligrosos. Yo creo que la ventaja de los conceptos es que pueden convivir con muchos otros conceptos y naturalmente pues cada uno nos sirve para pensar. Pongo acá una cita, una idea que tiene Heidegger en un texto que se llama El final de la filosofía y la tarea del pensar, y es muy buena. Heidegger dice: yo no tengo razón para preferir a Hegel sobre Kant o a Parménides sobre Platón, porque esto no es un tema de capricho. En filosofía eso no tiene sentido. En filosofía yo pienso con lo que me da que pensar, ¿sí? O con lo que necesito pensar. Ejemplo, si yo soy un místico y tengo experiencias místicas y quiero pensar mi experiencia mística, pues muy seguramente voy a leer a Plotino, muy seguramente voy a leer a los místicos medievales, muy seguramente voy a llegar a San Buenaventura y Santo Tomás, porque quiero pensar eso. Muy seguramente evitaré a Nietzsche,
¿Por qué? Pues porque Nietzsche no me permite pensar ese tipo de misticismo. O quizás sí, bueno, el Zaratustra al final de cuentas tenía sus arrebatos místicos. Pero si a mí lo que me interesa pensar es otra cosa, la constitución material del, no sé, de la realidad, pues muy seguramente Platón no me da que pensar. Y decir que entonces en ese sentido, porque Platón no es materialista, es un mal filósofo, pues es un capricho mío. Es un capricho mío. Una pregunta sobre Alemania. No, allá no hay servicio militar obligatorio. No, allá está prohibido. Después de todos los rollos de la guerra, allá de hecho, en sentido estricto, los alemanes no tienen el ejército en Alemania. Hay ejército en Alemania, naturalmente, pero el ejército en Alemania cumple funciones internacionales. Así está en Alemania. El orden público en Alemania lo mantiene la policía. Justamente para evitar que vuelva a haber algo como lo que pasó con el nacionalsocialismo, donde pues el ejército se vinculó a una postura política. Eso es una historia por allá bien, bien interesante. Oye, fuera de chiste, y ya que preguntas si tienen interés en estudiar en Alemania, busquen, hay muchas becas. Yo tuve que aplicar varias veces, pero oye, pude ir por el DAD, entonces pues vale la pena. Bien. Listo, chévere, chévere Sofía, chévere Goutao. Voy a volver acá un poquito sobre el texto de Archeogaming para mirar un poco a ver cómo nos va con el resto de ideas. Ay, el link del libro, dame un segundito, ya te lo paso. Ahí te lo acabo de pasar. Debería... Sí, ahí apareció, listo. Chévere. Bien. Bueno. Listo. ¿Dónde íbamos? Ah, sí, ya. Los juegos de... los arqueólogos diseñando videojuegos. Bueno, y nos dice que pues básicamente... la arqueología está presente en los videojuegos y valdría la pena como volver un poco sobre ello, ¿no? Volver un poco sobre ello. Ahorita al finalizar te busco porque, o si quieres, escríbeme un correo a mi correo, a filosofía con videojuegos, porque no tengo el link a la mano, tengo que buscarlo. Te lo pongo acá, filosofiaconvideojuegos@gmail.com. Me puedes mandar un correo ahí, Sofía, si quieres, y con mucho gusto te comparto la información. Tengo que buscarla en el otro equipo, entonces pues eso sí me toma un poquito para hacerlo ahorita. Pero claro, no, con gusto, pues para eso estamos. Bien, nos va a mostrar entonces, para terminar la introducción, como de qué va el libro, ¿no? Entonces dice, oye, mira, pues el libro en términos generales va a tener 4 grandes capítulos. El primer capítulo trata sobre, ¿sí? Digamos, la arqueología del mundo real, o sea, la arqueología en este mundo físico empírico, si se quiere llamar así, perdón. Y a propósito de los videojuegos, entendidos como hardware y como software, ¿sí? Incluyendo, y pues de hecho va a arrancar por ahí, la excavación que tuvo lugar en el Atari Burial, ¿sí? En Alagomoro, Nuevo México, del 2014. Yo creo que ustedes de pronto lo han visto o lo recuerdan. Atari en el 82, 83 creo que fue, enterró una serie de videojuegos de E.T. y en el 2014 justamente se hizo una excavación y bueno, se descubrieron. En fin, eso lo vamos a trabajar en el primer capítulo, entonces simplemente vale ahí la mención. Los gaming space también son discutidos, ¿sí? Como un ritual contemporáneo y como sitios seculares, así también como lugares abandonados. Por gaming spaces se le está entendiendo los arcades, o sea, juegos de maquinitas, estudios de desarrollo de videojuegos, tiendas de retro gaming, etc. Es decir, este primer capítulo va a mirar cómo espacios físicos, ¿sí? Donde se han diseñado los videojuegos, donde de una u otra forma los videojuegos han generado una huella desde el pasado hasta el presente y que nosotros podemos rastrear, identificar ahí sus valores culturales y demás. ¿Listo? Entonces, como tesis del capítulo 1. El capítulo 2, él va a mirar básicamente el gaming público y los juegos publicados, ¿sí?
Y cómo los desarrolladores de videojuegos parecen tener ideas, ¿sí? Y cómo son puestas por, digamos, de una manera arqueológica. Sí, aspectos como el género, como la ropa, etcétera, ¿no? De tal manera que el capítulo 2 se enfoca en, en los arqueólogos, ¿sí? Tanto como personajes jugables y no jugables. Las mecánicas de juegos, tales como la excavación y el looting, ¿sí? También tienden a, pues van a tener un espacio de discusión, ¿sí? E incluso en un plano ético. Es una perspectiva sugerente, ¿no? El tercer capítulo nos va a mostrar acerca de los glitches, ¿sí? Como nuevos artefactos, ¿no? Él empieza parte de la definición de que la definición de sitios arqueológicos, paisajes y escenarios construidos también aplican en los videojuegos, ¿no? Entonces estos glitches también son nuevos artefactos, herramientas para que conducen o para conducir la arqueología in-game, o sea, en el mundo de juego, están definidas, apareciendo en el mundo real con métodos de los espacios sintéticos o de los espacios virtuales, y se introduce tanto la realidad aumentada, la garbología in-world, esa que me pareció muy interesante, no la conocía realmente. Pues no con ese término. Garbología, en español se traduce también garbología, garbology, es el estudio de la basura, de los desechos. Y pues básicamente sí es una premisa arqueológica, se puede conocer la forma de vida de una sociedad a partir del estudio de lo que dicha sociedad bota, o sea, desecha, a partir de lo que dicha sociedad considera que no debe conservarse, ¿sí? Entonces, pues básicamente vamos a analizar estas perspectivas, bueno, las aguas submarinas, exo y xenoarchaeology, o sea, como arqueología, exoarqueología y xenoarqueología, que conducen a, pues, experiencias dentro del juego. En particular va a poner el ejemplo acá de No Man's Skies. Y en el capítulo cuarto examina el crossover de lo natural y del mundo natural y de los mundos sintéticos, o sea, del mundo empírico y del mundo virtual, y de, pues, las manifestaciones que ocurren en el mundo real, ¿sí? De los artefactos del mundo de juego, tales como los cosplay, por ejemplo, ¿sí? Y toda una serie de aspectos que se van traduciendo. Es muy, digamos, los mundos de juego crean aspectos y objetos dentro del mundo de juego que terminan trasladándose y volviéndose aspectos en los mundos reales. No solamente los videojuegos, también los videojuegos. En general, pues la industria y el producto del entretenimiento, ¿no? Yo acá tengo mi Grogu. Por ahí tengo un Darth Vader, me gusta, naturalmente me gusta Star Wars, como los que nacimos por allá en la lejana década de los 80s, pero por ahí también tengo un par de cosas de videojuegos. Y tiene que ver con eso, objetos que tienen un sentido dentro de un mundo específico virtual pasan a tener un sentido fuera del mundo de juego, ¿no? Y es pues básicamente todo el tema de los coleccionables y demás. Es un tema muy sugerente que aguanta, digamos, una lectura arqueológica, y eso vamos a trabajarlo y a revisarlo en el cuarto aspecto. Finalmente, pues vamos a mirar también el aspecto de los museos, aun cuando va a ser algo que, a decir verdad, va a acompañar todo el libro, ¿sí? Y pues estos museos marcan como el final, el crossover final entre los videojuegos y el mundo real. Por ejemplo, el Museo Vigamus, que es un museo de videojuegos en Roma, los museos virtuales tales como los que aparecen en Skyrim o los que aparecen, digamos, en Assassin's Creed Brotherhood, por ejemplo, que uno iba recolectando cuadros aquí y allá y al final terminaba uno con una serie de cuadros en la casa. O bueno, hay muchos ejemplos. De hecho, en el canal de Filosofía y Videojuegos en YouTube tengo un video justamente sobre de cómo los videojuegos cumplen una función de museos también. Ahí está el video. Si le quieren echar una mirada, pueden pasar ahí por el canal de YouTube, que debería estar ahí disponible en la plataforma en Twitch. Si no, ya en un segundito les copio el link para que pues como para que, pues, si están interesados, se pasen ahí por el canal, le echen una mirada, si se quieren suscribir y bueno, todo ese tipo de cosas. Bien, lo último que aparece acá es de qué no se trata el libro, de qué definitivamente no se trata el libro. Y nos va a decir lo siguiente: este libro tiene la intención de ser una introducción al campo del arqueogaming como tal, ¿sí?
No se trata de una monografía profunda y especializada, sino más bien como un ejercicio introductorio a los temas mayores, ¿sí? Que competen a la arqueología de los videojuegos en orden pues a una discusión epistémica en estas ciencias, ¿no? Dice que bueno, habla del autor I have chosen, ¿no? Él ha elegido enfocarse exclusivamente en los juegos digitales, dejando de lado los juegos de mesa, juegos que, y así como algunas experiencias digitales, digamos, o virtuales que no son juegos específicamente, como Second Life, y pues formas como el multiverso, Habotel y otras parecidas que pues ya han tenido, digamos, una cantidad de estudios en la literatura especializada. Más adelante va a decir que este libro no es una enciclopedia, ¿sí? Y no se trata tampoco de un catálogo de juegos, y entonces en este sentido pues no es lo que deberíamos esperar, ¿sí? Más bien la esperanza de él es que este libro, ¿sí? Pueda, digamos, tener una confrontación, por llamarlo de alguna manera, con las teorías y metodologías descritas en cada capítulo, y mostrar cómo se pueden aplicar métodos y perspectivas arqueológicas al estudio de los juegos digitales, ¿sí? Creando un corpus de conocimiento que puede ser compartido con todos, etcétera, etcétera. De tal manera que pone su tesis principal, su premisa, su idea central: todos los juegos o todos los videojuegos son sitios arqueológicos. El arqueogaming le permite al arqueólogo trabajar en sitios abiertos o en la apertura de estos sitios, ¿sí? Comprometiéndose con el público como ellos lo hacen con tales espacios. A mí me encanta la idea, creo que es una idea muy buena, ¿no? Todos los videojuegos son sitios arqueológicos. Naturalmente, pues hay que mirar qué significa eso. ¿Qué significa eso? Puede ser más bien una premisa más bien digamos bien sonante, o sea, suena bien pero que carece de fondo. Pero bueno, esta es la introducción, naturalmente tenemos que mirar cómo lo desarrolla. Ahora, conociendo el trabajo del autor, naturalmente pues vamos a ver que va a desarrollar esta premisa a profundidad, y pues nos vamos a encontrar con muchísimos elementos. Acá están las notas, pues me las he saltado porque pues básicamente por un tema intencional. Y acá está el capítulo primero, pero eso lo vamos a ver en 8 días. Este capítulo arranca justamente con el Atari Burial Ground, o sea, con todo este tema del descubrimiento de los juegos de Atari. Hay en YouTube un documental, de hecho lo tenía, denme un segundito, si yo hago esto debería aparecer acá, correcto. Tal vez no se vea muy grande, pero bueno, ahí está. Hay un documental que se llama documental Atari Game Over. Es un documental bien sugerente. Voy a copiar el link por si le quieren dar una mirada. Pues es un documental sugerente que cuenta justamente eso. Y bueno, si le pueden dar una mirada para digamos entender el contexto de lo que fue el descubrimiento de este sí, pues de este hallazgo arqueológico, que no es que fuera un hallazgo porque ya se sabía, solo que simple y llanamente no se había excavado. Entonces pues ahí ya se excavó y pues decidió compartirse, pues se hizo un documental, ¿sí? La excavación fue en 2014, el documental es de 2015. Es un documental sugerente, vale la pena verlo, yo se los recomiendo. Entonces bien, como ya no nos queda mucho tiempo, ya son las 7:16 y usualmente vamos hasta las 7:20, 7:30, vamos a terminar acá. Les agradezco mucho por estar. No sé si tengan algún tipo de pregunta, inquietud, sugerencia, si quieran hacer algún último comentario o pregunta de esta discusión, si quieren hacer un último viva Hegel, ¿sí? También funciona. Entonces, bien, miremos acá el chat que lo tenía un poco... ¿Listo? No, perfecto, no tenemos por ahora ningún otro tipo de preguntas ni dudas. Listo, entonces por mi parte no es más, no me resta sino agradecerles muchísimo por presentarse, por estar presentes acá conmigo en este espacio. Muchísimas gracias de verdad por la discusión. Y bueno, tradicionalmente no suelo tener
este tipo de discusiones, por lo menos no en Twitch. Pero bueno, es un placer. Cualquier inquietud, interrogante que tengan, me pueden mandar un mensaje, bien sea a la cuenta de correo que le escribí ahorita a Sofía, o pues me pueden escribir directamente por acá o por el canal de YouTube, como ustedes quieran. No siendo más, les deseo a ustedes una buena noche, que los cielos nos miren con su beneplácito y nos vemos en 8 días para trabajar el primer capítulo de Real World Archeogaming, de este precioso libro que estamos trabajando. Un placer, hasta luego.